Buenas noches. No hay humillación que Pedro Sánchez no esté dispuesto a aguantar a cambio de estar en el poder. Mesa de negociación entre el gobierno y el separatismo. Una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que Quim Torra ha sido recibido como si fuese un dirigente de otro país. Al término de ese encuentro, ambas partes han emitido un comunicado conjunto en el que hablan de una mesa bilateral, de un conflicto político que necesita literalmente de una solución política. Acuerdan que esta mesa se va a reunir una vez al mes, alternativamente entre Madrid y Barcelona, que los presidentes y vicepresidentes solo acudirán para ratificar acuerdos. Unos acuerdos, dicen en ese comunicado, que se van a realizar dentro del marco de la seguridad jurídica, que no es lo mismo que el marco de la Constitución. Nada queda de cuando el socialista se refirió al dirigente autonómico como el Le Pen de la política española. Las imágenes y los gestos lo demuestran. Iván Redondo guioniza el encuentro ofreciendo toda la secuencia e imágenes que nunca antes habíamos visto con ningún presidente regional. Tampoco algún dirigente había comparecido antes en la sala grande de prensa de Moncloa. Está reservada únicamente para miembros del gobierno o para presidentes internacionales. Y ya lo van a ver, Quim Torra dará esa rueda de prensa justo ahí. Hoy se ha iniciado la mesa de diálogo, de negociación y de cesión. En definitiva, la mesa de la vergüenza. El separatismo solo mira hacia la independencia y el gobierno le abre la puerta. Toma de posesión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La exministra de Justicia ha prometido su cargo ante el rey en Zarzuela y posteriormente se ha trasladado hasta el Tribunal Supremo, donde se ha llevado a cabo la ceremonia. Un acto que ha durado apenas 5 minutos y en el que Delgado ha estado apadrinada por Cándido Conde Pumpido. Sesión de control al gobierno plagada de críticas a José Luis Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La oposición ha pedido su dimisión en bloque a gritos. El PSOE y Podemos han respondido aplaudiendo y arropando de este modo al ministro de Transporte. Usted ha incurrido en una mentira tras otra. Ya son incontables las incoherencias y las falsedades que usted ha aportado en estos días sobre el asunto. Señor Loride, ¿ha estado de vacaciones estos días? La verdad es que después de 3 semanas me venga con algo que ya han dicho sus compañeros, sus compañeras. 10 personas en España con coronavirus. En poco más de 3 días los casos se han disparado en Cataluña y en Madrid. La mayoría de ellos habían viajado con anterioridad a Italia. Todos, a excepción del paciente de Sevilla, un hombre de 62 años que sufre neumonía y que ya lleva varios días aislado. Este sería el primer caso de contagio autóctono del coronavirus en España. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Bruselas vuelve a dar un tirón de orejas a Pedro Sánchez. La Comisión Europea ha criticado las intenciones del gobierno socialcomunista con respecto al sistema de pensiones. Ven como algo preocupante el hecho de ligar las pensiones al IPC. También rechazan la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Protestas en Nueva Delhi a cuenta de la nueva ley de ciudadanía. Desde hace varios días se están registrando enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Estos últimos consideran que la nueva norma les ataca directamente. Ya hay una veintena de muertos y más de 200 heridos. El coronavirus se extiende por España. Ya hay 10 casos confirmados en nuestro país. 9 de ellos sí habrían estado en contacto con Italia, pero uno, el de Sevilla, es el más curioso porque no había viajado a este país. En poco más de 36 horas, Cataluña, Andalucía y Madrid suman nuevos casos. Este miércoles se ha confirmado el segundo caso en la capital y ambos se encuentran bajo control médico en el Hospital Carlos III. Allí está nuestro compañero Alberto Soto. Alberto, última hora. Muy buenas noches.
Los dos ingresados que permanecen en este hospital de aquí de Madrid están estables, es lo que nos aseguran fuentes internas. Ambos son jóvenes, de hecho uno de ellos tiene 24 años. Los dos viajaron al norte de Italia y posiblemente allí fue donde se produjo ese primer contagio. Buenas noticias, al ser jóvenes no permanecen dentro de ese grupo potencial de máximo riesgo. Las autoridades ya están estudiando el entorno familiar para ver si también han podido ser contagiados. En la Comunidad de Madrid ya se han practicado más de 300 análisis, de los que todos han dado negativo. Por lo tanto, tranquilidad dentro de esa precaución que se sigue manteniendo en nuestro país. De hecho, en España hay 10 casos confirmados, 4 en Tenerife. Conocíamos ese primer caso, un médico italiano. El pasado lunes también ha sido contagiada su esposa y otros 2 turistas italianos. Todos estaban en un complejo hotelero en Adeje que se ha puesto en aislamiento. Ahí están recluidos esos turistas ante un posible peligro hasta que no se confirme que ninguno está contagiado. En Cataluña hay 2 casos y otro en Castellón. El último que conocíamos hoy en Sevilla, en Andalucía. Está ingresado en ese hospital Virgen del Rocío. Es un hombre de 62 años que principalmente no presentaba síntomas. Fue ingresado hace 6 días por una supuesta neumonía y hoy se ha confirmado ese positivo. Sería el primer caso de contacto local, porque el hombre dice que no ha viajado a zonas potencialmente peligrosas, ni tampoco que él considere ha mantenido contactos con personas que hayan procedido de allí. De momento, las autoridades piden que no se alarme la población y que no se usen mascarillas si no está contagiado y si tampoco tienen síntomas, porque se están agotando las farmacias y los pacientes que realmente las necesitan no las encuentran. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido. No viajar a zonas afectadas, a zonas potencialmente peligrosas. Con eso las autoridades de España se refieren al epicentro, por ejemplo, a la ciudad de Wuhan, porque sí es cierto que en el resto de China, aunque hay casos, no son potencialmente tan peligrosos como en el epicentro. Dicen que el riesgo es bajo, concretamente se cifra en un 0,7% la letalidad de este nuevo coronavirus fuera del país asiático, y el perfil de afectados, de fallecidos por este coronavirus, suelen ser personas de edad avanzada y que también presentaban patologías previas. Por lo tanto, no tiene que haber alarmismo y el riesgo aquí en España es de momento bajo. Porque no todos estamos al mismo nivel de riesgo. A nivel nacional, yo creo que por prudencia es bueno plantear el nivel moderado y que sobre todo los servicios de salud pública y los servicios asistenciales estén atentos para garantizar que tenemos la sensibilidad adecuada en nuestros sistemas. En las zonas donde se detectan casos importados y su entorno, ese riesgo es claramente moderado, incluso en algunos casos puede llegar a ser alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional el riesgo vamos a plantearlo como moderado para reactivar nuestra capacidad de detección, pero lo cierto es que a nivel nacional global sigue siendo bajo. Y si nos trasladamos de nuevo al epicentro del coronavirus, a Wuhan, el gobierno chino dice que los casos ya están disminuyendo. Sí es cierto que siguen apareciendo, pero hoy la cifra que se ha conocido es la más baja de los últimos 10 días. Dato esperanzador, dicen desde el gobierno. Y también 26 provincias no han decretado ni un solo caso hoy. De momento aquí, en ese hospital Carlos III de Madrid, seguiremos muy pendientes a los ingresados. Gracias, Alberto. Cualquier novedad nos pides paso. El miedo es normal ante una situación como esta, con un coronavirus sobre el que todavía hay muchas incertidumbres. El temor avanza tan rápido como la epidemia y se han difundido muchos bulos, desde que el virus puede viajar en paquetes procedentes de China hasta el ajo como remedio, pero que no les den gato por liebre. Estas son las mentiras que más hemos escuchado estos días. Más rápido que el coronavirus avanza la desinformación, rumores que se propagan por las redes sociales. En cuestión de segundos llegan a miles de personas, pero la mayoría son falsos. Estos son los bulos más compartidos. ¿Los antibióticos son eficaces para prevenir y tratar el coronavirus? No, únicamente son efectivos contra las infecciones bacterianas, no contra los virus, ni tampoco deben usarse sin prescripción médica. ¿Debemos usar mascarilla para evitar el contagio?
Se debe usar si presentamos síntomas o sospechamos estar contagiados. El coronavirus puede causar rinorrea, dolor de garganta, tos y fiebre, síntomas leves y comunes. En muy pocas ocasiones resulta mortal en una persona sin patologías graves previas. Y la OMS desmiente que el virus pueda llegar hasta 8 metros de distancia. Solo se transmite en distancias cortas. ¿Transmiten las mascotas el coronavirus? De momento no hay pruebas que lo confirmen, ni de que hayan sido contagiados, ni de que lo propaguen. Si pido un paquete a China, ¿me puedo infectar? Negativo, es totalmente seguro. Este nuevo coronavirus no sobrevive en objetos, ni en paquetes, ni en cartas. ¿Y se puede transmitir por el dinero? No, volvemos a lo mismo. Monedas y billetes son objetos. El riesgo es minúsculo. ¿Un secador de manos puede matar el virus? El contagio se evita con geles desinfectantes, hidroalcohólicos y manteniendo la higiene, lavándonos las manos con frecuencia. Un secador, por mucho tiempo que lo uses, no es efectivo. ¿Y la orina infantil nos protege? Ni la infantil ni la adulta, al revés, porque puede contener virus o bacterias. Hay que tener en cuenta que son desechos del cuerpo, no remedios mágicos. ¿Y si rocío mi cuerpo con alcohol o cloro? El virus entra en el organismo después de que se produzca el contagio, así que rociarnos con cloro nos puede causar más problemas. ¿Nos inmuniza la cocaína? Claramente no, todo lo contrario, nos puede causar adicción y efectos secundarios. Es más perjudicial que el coronavirus. ¿Y comer ajo? Aunque podría tener algunas propiedades antimicrobianas, no se ha probado que comerlo proteja ni contra el coronavirus ni contra los vampiros. Es un fake, como este vídeo, otro fake, que de hecho no es ni siquiera de este año. Y como este, muchos más contenidos falsos que circulan por la red y que no les vamos a mostrar para no seguir difundiéndolos. Así que ante el coronavirus, prevención, información y tranquilidad. El coronavirus ya ataca a las empresas en España. Fujitsu se trata de la primera en nuestro país que presenta un ERTE. Más de 300 trabajadores estarán afectados. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿En qué consiste este ERTE? ¿Son lógicas estas decisiones de la empresa o es una psicosis infundada? No, es absolutamente lógico. Vamos por pasos. ¿Qué es un ERTE? Que es una figura reconocida, conocida, pero poco habitual. Expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, parar la producción porque falta el elemento clave, eso que recibes por barco y que no te llega porque hace 5 meses o 5 semanas o lo que sea que tu proveedor no te atiende, no te asiste. Las fábricas chinas están paradas, algunas desde hace casi 2 meses, y los stocks en la empresa se van reduciendo y en previsión el empresario va a declarar un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué les pasa a los trabajadores? Estamos hablando de la casa Fujitsu en su fábrica malagueña, que producen componentes para el sector del automóvil, para las principales compañías operadoras de ese sector en España, Opel, Renault, en fin, Citroën, para todos esos, ¿no? ¿Qué les pasa? Pues que se les han acabado los componentes o se les están a punto de acabar los componentes, y esos 336 trabajadores que tienen en esta fábrica recurren a este argumento del expediente de regulación temporal de empleo para que durante 2 meses pues se queden en casa, no vayan a trabajar. Y entonces, ¿qué les pasa a esos trabajadores? Pues que es como si estuvieran desempleados. Eso sí, por 2 meses renovables, porque nadie sabe lo que va a durar la crisis del coronavirus, pero van a cobrar como si estuvieran en el desempleo, lo que les corresponda, como si estuvieran en el paro. Y esa es la situación en la que esta es la primera, Fujitsu, que se dedica, como decíamos, a los componentes del automóvil y también a los componentes de los cajeros de algunas entidades financieras, como por ejemplo CaixaBank. Lo que les pasa es que tendrán forzosamente que quedarse en casa porque se acabaron los componentes que venían de China. Ya veremos si no les pasa muchas más. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Pocos minutos antes de las 8 de la tarde ha terminado la reunión entre el Gobierno central y el separatismo. Una mesa de diálogo que se ha extendido más de lo previsto, casi 3 horas de reunión. Se trata del encuentro que el Partido Socialista y Esquerra pactaron en su acuerdo de investidura, de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Una ausencia notable. Pablo Iglesias, que no ha podido acudir porque está enfermo con amigdalitis. Se ha producido una escenografía diseñada para la ocasión.
Supera el protocolo de un encuentro habitual con un presidente de una comunidad autónoma. Sánchez y los miembros de su ejecutivo han recibido a los separatistas en los jardines de la Moncloa. El presidente se ha quedado solo para esperar a Torra, que llegó minutos más tarde. Desde Junts per Cat han dejado claro que han venido para tratar el asunto de la amnistía, la autodeterminación y la negociación con relator incluido. Al término de este encuentro van a comparecer ante los medios de comunicación y también se ha difundido un comunicado conjunto entre ambas partes. En él hablan de una mesa bilateral, de un conflicto político que necesita de una solución política. En este documento se informa también, se anuncia que la mesa se va a reunir una vez al mes, alternando Barcelona y Madrid. Solo el presidente y los vicepresidentes acudirán a esas reuniones para únicamente ratificar los acuerdos, unos acuerdos políticos que marcan dentro del marco de la seguridad jurídica, que recordamos no es lo mismo que un marco de la Constitución. Hasta la Moncloa se han trasladado hoy también varias asociaciones policiales. Jusapol, Jucil y Jupol se han concentrado a las puertas de donde se estaba produciendo esta reunión con el separatismo para reclamar al presidente del Gobierno que implemente de forma inmediata la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las policías autonómicas. Se han concentrado además hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reunirse con el Gobierno catalán. Dolores Delgado ya es fiscal general del Estado. Esta misma mañana ha tomado posesión de su cargo en el Tribunal Supremo. Lo ha hecho después de haber prometido su puesto ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. En la ceremonia que se ha llevado a cabo en el tribunal, la que fuera ministra de Justicia ha estado apadrinada por su antecesor en el cargo, por Cándido Conde Pumpido, que ahora es magistrado en el Constitucional. Un acto muy breve de apenas 5 minutos en el que no se ha producido discurso de ningún tipo. Eso sí, después del mismo, Dolores Delgado ha hablado con los medios de comunicación y ha comentado que justo hoy hace 30 años prometió su cargo como fiscal en su primer destino, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dolores Delgado cumple con el propósito para el que Pedro Sánchez la nombró. Para ello ha tenido que pasar un examen en el Consejo General del Poder Judicial que aprobó con una división que nunca se había visto y con la comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Congreso. Desde el mundo político y de la judicatura, nadie ha visto con buenos ojos que Delgado se convierta en fiscal después de su paso por el gobierno socialista. Dolores Delgado, o como le llaman sus amigos más cercanos, Lola. Pasa de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado, pero no se olviden que tan solo 3 meses después de acceder al ministerio se enfrentó al escándalo de las grabaciones del excomisario Villarejo. Es una cosa, a mí que me den un tribunal de hombres, y no me llevo mal con las tías, o sea, que estoy así como de como pero de tío perfectamente sé por dónde van. Y cada gesto, cada cosa. Los audios fueron grabados en una comida en 2009 con el excomisario, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y otros mandos policiales. ¿Puedo contar lo de esto? Una alusión homófoba hacia su compañero de partido que no dejó indiferente a nadie. Ella se defendió dejando caer que se trataba de un montaje. Trocitos de audio solapados, puestos, pegados. Mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado. El que me conozca saben que no se refiere a él. Tras el escándalo, Delgado no supo dar explicaciones y comenzó a entrar en contradicciones sobre cuál era su verdadera relación con Villarejo. Pero sí puedo decir con absoluta rotundidad que yo no he tenido ninguna participación en el expediente extradicional al que hace referencia esa información, que desconozco si es cierta o no. Rotunda, Delgado se desvincula totalmente y tan segura estaba de su presidente y del partido que... Le adelanto, no voy a dimitir. La oposición en bloque pidió su dimisión, pero Sánchez se lo prohibió. Ya había tenido suficientes dimisiones. Ahora la nombra fiscal general del Estado. Una exministra y militante socialista va a liderar la Fiscalía y ya intuíamos algunas de las cesiones que se van a producir al separatismo a corto plazo. Pero ahora el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha estado hoy presente en su promesa del cargo en Zarzuela, lo confirma. Ya ayer se refería a la reforma del Código Penal, asegurando que hay penas muy altas. Esta configuración convierte de facto a la sedición en un tipo que, pese a proteger un bien jurídico distinto, sigue siendo tributario de la rebelión. Muestra clara de ello es que el propio artículo 549
habla de este delito y dice que del delito de sedición y que le serán aplicables las disposiciones concernientes a la rebelión contenidas en los artículos 479 a 484. Esta anomalía se refleja también en el propio establecimiento de las penas, inusitadamente altas. La entrada de Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI sigue dando de qué hablar. En concreto, la polémica ha llegado a la sesión de control al Gobierno de esta misma mañana. Vox ha cuestionado la presencia del morado en el Centro Nacional de Inteligencia, calificándolo como una irresponsabilidad. Carmen Calvo ha tenido que defender a su compañero en el Consejo de Ministros y lo envuelve en absoluta normalidad. Señor Utrilla, lamento discrepar de algo que ha dicho usted. Ustedes sí han puesto en duda la legitimidad de este Gobierno. Su líder en los medios de comunicación no ha parado de repetir la ilegalidad y la ilegitimidad de este Gobierno. ¿Y sabe usted por qué? Silencio, por favor. Se lo voy a decir. Porque a usted no le gusta esta decisión del Gobierno, ni ninguna de las que hemos tomado, ni ninguna de las que tomaremos. Porque ustedes, en un alarde de racionalidad y de actitud democrática, ya han dicho que estarán en contra de todo, absolutamente de todo. Esta insensatez pasará a los anales de la historia y le aseguro que le pediremos responsabilidad de lo que ocurra por haber tomado esta nefasta decisión. También nos dirán que no respetamos la democracia, que el señor Iglesias le han votado a los españoles, que tiene derecho a estar en esta comisión. Bueno, nosotros no ponemos en duda para nada la legitimidad del escaño del señor Iglesias. Faltaría más. Nosotros lo que nos ocurre es que no dormimos tranquilos pensando que el pirómano del señor Iglesias está en esta comisión y que el señor Sánchez le ha dado un arsenal de gasolina y de cerillas. Sin embargo, el choque más duro lo ha protagonizado José Luis Ábalos. La bronca a cuenta de su encuentro con Delcy Rodríguez ha provocado que la oposición estallase a gritos pidiendo su dimisión y el posterior aplauso de los diputados socialcomunistas en apoyo al ministro. El asunto de Venezuela ha aflorado en el Congreso de los Diputados y Ábalos ha intentado defenderse atacando directamente al Partido Popular. Bronca en el Congreso de nuevo por el Delcygate. Usted ha demostrado ya que no dice una verdad ni por equivocación. Usted ha incurrido en una mentira tras otra. Ya son incontables las incoherencias y las falsedades que usted ha aportado en estos días sobre el asunto. Señor Loride, ¿ha estado de vacaciones estos días? La verdad es que después de 3 semanas me venga con algo que ya han dicho sus compañeros, sus compañeras. Ábalos asegura que es la oposición la que ha creado una red de falsedades en torno a lo ocurrido en Barajas. Lo que no se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro. Pero vamos a ver, ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. El ministro de Transporte ha decidido recurrir al 11M para defenderse, algo que no ha provocado otra cosa que abucheos por parte de la oposición. Los de su partido, los socialistas, se han puesto en pie aplaudiendo para compensar y cuando parecía que iba a empezar a hablar de nuevo, más abucheos y aplausos de su bancada, claro. Y tras este segundo intento de boicotear su discurso, Meritxell Batet llama al orden a los diputados. Les ruego silencio y respeto al orador, por favor. Y a todo su grupo parlamentario. Llega el turno entonces de Vox y en toda esta historieta del aeropuerto aparece un nuevo personaje, su chofer. También sabemos que es persona de confianza del señor Ábalos, tanto que lo llevó en su coche y parece ser que incluso dio instrucciones a funcionarios y personal de seguridad del aeropuerto la noche en la que Delcy Rodríguez estuvo en Madrid. Gobierno progresista, gobierno oportunista. Oportunista que además actúa como agencia de colocación no solo el señor García, también su mujer. Y no hablo de la suya, señor Ábalos, que también su mujer, su suegro. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. ¿Cuál será la siguiente versión?
La sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, hemos estado muy pendientes de esa mesa de diálogo que se ha producido hoy en la Moncloa y han difundido un comunicado en conjunto en el que dicen que todos los acuerdos que se vayan a tomar van a ser dentro de un marco de seguridad jurídica. ¿Es esto lo mismo que el marco de la Constitución? ¿A qué se refieren exactamente? Habría que preguntarles a qué se refieren, evidentemente. Y la verdad es que, a ver, el acuerdo que han llegado es que la comisión se va a reunir una vez al mes y va a haber una subcomisión de trabajo que va a trabajar sobre, supongo que solucionar los problemas entre, como dicen ellos, entre Cataluña y España y poco más. Y yo creo que es una coletilla que tampoco lo dejan demasiado claro. Vamos a ver, ellos no pueden negociar nada que tenga que ver con la soberanía del pueblo español, con lo cual no sé qué quieren decir. ¿Se podrían salir de esta forma de la ley enmascarándolo? A ver, la política es un juego siempre de palabras y de conceptos, en los cuales pues normalmente suele ser bastante poco claro en muchos casos. Y en este caso esa coletilla trata de dar seguridad sobre algo que yo sinceramente no veo qué seguridad hay. Quiere decir que, a ver, esta comisión es completamente anormal. Bueno, vamos a ver, la cosa se conocerá andando, dentro de un mes se volverán a reunir y veremos concretamente y veremos lo que nos cuentan, a qué acuerdos han llegado o hacia dónde quieren llegar, no lo sé. Date cuenta que al final del camino lo que está en el horizonte, no lo olvidemos, es la convocatoria, la aprobación de los presupuestos generales del Estado cuanto antes. Bueno, una cosa y otra están íntimamente relacionadas. Vamos a ver por dónde nos llevan. No te puedo decir nada más. Las cesiones al separatismo también parece que hacía referencias a ellas ayer Juan Carlos Campo cuando decía que las penas son demasiado altas. Pero antes nos vamos hacia el Palacio de la Moncloa. La actualidad manda porque está compareciendo María Jesús Montero, la ministra portavoz, tras ese encuentro, tras esa mesa de diálogo con el separatismo. Vamos a escuchar qué dice la portavoz del Ejecutivo. Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por permanecer en esta comparecencia tan importante del día de hoy. Puedo informarles que la reunión de hoy con el Govern de la Generalitat ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectivas, tras 10 años en las que solo ha habido confrontación y reproche entre ambos gobiernos. Hoy hemos empezado a construir un nuevo clima desde la sinceridad, desde la responsabilidad que cada uno tenemos en nuestras respectivas tareas, una nueva interlocución que debe sentar las bases de una nueva etapa marcada por lo que hemos llamado la agenda del reencuentro. Creemos que por el bien de Cataluña y por el bien del resto de España es importante que la mesa de negociación que hemos construido hoy permita alcanzar mejoras reales para los ciudadanos y dar cauce al conflicto político en Cataluña. Somos conscientes de las cosas que nos separan, que son muchas, como ustedes han podido ver y comprobar tras la intervención del presidente Torra. Pero también somos todos muy conscientes de que se trata de una negociación compleja, muy compleja, y que por tanto no esperamos fruto en el corto plazo. Queremos insistir, tener perseverancia, buscar y averiguar cuáles son los puntos de encuentro que nos puedan permitir avanzar y sobre ellos construir esta respuesta para el futuro en Cataluña. De hecho, los gobiernos que hoy nos hemos sentado en esta mesa, los representantes de ambos gobiernos, que somos fruto de unas elecciones democráticas, hemos expresado de forma clara nuestra voluntad de entendimiento, de superar este bloqueo político que solo nos lleva a la frustración y, por tanto, seguir avanzando en aquellas cuestiones que nos pueden permitir en el futuro que la realidad en Cataluña sea una realidad de mejor convivencia, de solución de problemas reales que tienen los ciudadanos e, insisto, de dar un cauce, una vía para el diálogo político que permita superar los meses atrás, los años atrás, después de mucho tiempo de sufrimiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones y este Gobierno desde el principio, y el presidente así lo expresó, lo ha tenido claro. La opción de no hacer nada, de mirar hacia otro lado, ya se probó y se demostró que no sirvió para nada. Es más, fue contraproducente porque radicalizó las posiciones y enquistó un problema hasta extremos inauditos. Por eso nuestra obligación, la de este Gobierno, pasa por destensar, por coser las heridas,
por reconstruir los puentes y crear las condiciones para un clima de convivencia entre catalanes, sean o no sean independentistas, y entre Cataluña y el resto de España. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones. Palabras de la ministra portavoz tras ese encuentro, tras esa mesa de diálogo en el Palacio de la Moncloa, en el que habla de buscar una solución política a ese bloqueo político, a un conflicto político, ha dicho. Dicen que mantienen la voluntad de entendimiento para buscar un clima de convivencia en Cataluña y que marcan esta reunión dentro de la normalidad institucional. Lo analizamos estas palabras en nuestra sección de tribunales con Carlos Verdel. Carlos, no paran de hablar de conflicto político, solución política. Vamos a darles cariñito al gobierno de la Generalitat y a sus socios, darles cariñito y a ver qué podemos darles, por ejemplo, un pacto fiscal, más independencia económica en ese sentido y demás, para, bueno, pues de alguna forma encauzar todo esto hasta la próxima. Antes de escuchar a María Jesús Montero, te preguntaba por unas declaraciones de Juan Carlos Campo diciendo que las penas del Código Penal eran muy altas. A ver, la sedición, cuando la provoca una autoridad, como ha sido el caso, está penada con 10 a 15 años de cárcel, que es lo mismo que un homicidio. Cuando no es autoridad es entre 8 a 10 años. Bien, lo que está proponiendo el ministro es reducir la tipificación, a lo mejor bajarlo a 8 años, 6 años, 5 años, pues es un delito contra el orden público, lo cual facilitaría bastante, en un momento dado, pues un indulto, que tendría que comprender también la supresión de la inhabilitación, el indulto de inhabilitación y la malversación de fondos públicos. A ver, todo va concatenado o está pensado, desde mi punto de vista, de cara a las próximas elecciones en Cataluña. Si eso se produjera, si llegaran a un acuerdo, si se reformara el articulado del delito de sedición, bueno, hasta se podría pensar que Junqueras y compañía podían presentarse también a las próximas elecciones. Yo lo veo imposible, completamente imposible. Además, necesitan también un informe positivo de la sala condenatoria, la sala del proceso. Por lo tanto, que se está, pues eso, aquí gestando es de alguna forma una salida anticipada de la cárcel de los que están bueno, tampoco es que sea anticipada, ya están en la calle prácticamente. Otro asunto, Dolores Delgado ya es la nueva fiscal general del Estado. Sí, ya es la nueva fiscal general del Estado, esta mañana prometió ante el rey y luego pues ha tomado posesión, lo cual te hace pensar también que al final del camino los mojones que la Constitución establece, que es un informe positivo del Consejo y una comparecencia ante la Comisión de Justicia, tampoco significa nada. El Gobierno lo va a firmar, lo va a nombrar. Ahora tiene que hacer una cosa que es importante, que esta mañana yo estaba en la Fiscalía después de la toma de posesión, porque la toma de posesión se hace en el Salón de Plenos, en el mismo donde se hizo el juicio del proceso. Y luego se hace un pequeño discurso en la Fiscalía General del Estado, y allí es curioso porque una cosa que se hablaban era que tiene que nombrar a 44 nuevos cargos, concretamente, quieren renovar 44, con lo cual a ver qué es lo que va a pasar de ahí. Lo veremos si continúa la polémica por ese encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Lo veíamos antes, ¿verdad?, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué frentes judiciales tiene abiertos? Pues mira, que yo recuerde, Vox presentó una querella contra Ábalos y otra contra este hombre, contra Koldo García Izaguirre, que es consejero de Renfe y que ha sido su guardaespaldas, que estuvo aquí anoche manejando y demás. Luego, que yo recuerde, también hay otra del Partido Popular contra Ábalos, otra de Ciudadanos, que es una denuncia, y luego está un partido que es el partido Leocatio, contra los funcionarios de allí del aeropuerto y contra los policías. O sea que hay cinco frentes y 3 de ellos van a desembocar directamente en el Tribunal Supremo porque evidentemente es aforado Ábalos. A mí cada vez que me dice que es un espacio Schengen y que me hace reír, es que ¿para qué vas a discutir con todo eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que la parte en la cual, digamos, la zona internacional no es España? Quiere decir, a ver,
es directamente reírse un poco de inteligencia del personal. O sea, es imposible que argumenten que eso no es España. Esos espacios Ingenio es España, otra cosa es lo que quieran montar o vender. Pablo Iglesias va a entrar a formar parte de la comisión que controla el CNI. ¿Es tan normal como vende el gobierno? Pues el otro día estuve escuchando a Felipe González y es que me salta la misma duda, que no es normal. Como no es normal, alguien tendría que explicar concretamente qué hace ahí Pablo Iglesias. No es su centro neurálgico. Sí recuerdo en su momento cuando, acuérdate, en el 2016 estuvo negociando con el PSOE para formar parte del Consejo General del Gobierno, pues que quería evidentemente tener el control de Televisión Española y del CNI. Bueno, ya va a tener acceso al CNI, claro. Pues Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un placer, Alba. Vamos ya con más asuntos del día. Arranca la carrera por liderar Ciudadanos. Tras protagonizar un tenso enfrentamiento entre los medios de comunicación, Francisco Igea medirá su fuerza con Inés Arrimadas. Ya es oficial y se anuncia poco antes de conocer el organigrama de partido que la portavoz ha diseñado si finalmente consigue la presidencia. Arrimadas construiría un Ciudadanos, Patricia Tenorio, con personas de su círculo más íntimo. Muy buenas noches. Buenas noches. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha registrado su candidatura a las primarias de su partido, en la que Marina Bravo, miembro de la gestora, sería la secretaria general en un equipo en el que ganan peso las mujeres y en el que de momento no ha sido incluido Luis Garicano. Su organigrama incluye 2 vicesecretarias, el exresponsable de Finanzas Carlos Cuadrado y el exmilitante socialista Joan Mesquida, uno de los fichajes estrella de Albert Rivera. José María Espejo, diputado naranja y uno de los hombres de confianza de Arrimadas, será vicesecretario adjunto, mientras que Melisa Rodríguez ocuparía la portavocía. Otros miembros con los que Arrimadas contará en su equipo, los vicepresidentes de Madrid y Andalucía, Ignacio Aguado y Juan Marín, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, la portavoz en el Parlamento, Lorena Roldán, el diputado Edmundo Val y el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó. Importante cantera la que ha reunido Arrimadas, que parte como favorita en esa carrera por el liderazgo de Ciudadanos. Medirá sus fuerzas con el candidato del sector crítico, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. Todo apunta a que serán solo ellos dos los que pelearán por la presidencia del Partido Naranja, que se votará los días 7 y 8 de marzo, porque por ahora no se han presentado más candidaturas, aunque el plazo para hacerlo expira hoy a las 12 de la noche. Gracias, Patricia. Y la regulación de los precios de alquiler llegará antes de verano. José Luis Ábalos ha anunciado esta misma tarde la intención del Gobierno de intervenir en el mercado de la vivienda de arrendamiento y limitar los precios en las grandes ciudades. No queremos mirar hacia otro lado. No vamos a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a la gente, a los jóvenes especialmente de cara, y decirles que tengan esperanza, porque este Gobierno no les va a dar la espalda. Un problema social extraordinario requiere administraciones audaces que tomen medidas igualmente excepcionales. Por ello les anuncio que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administración pública, también al sector privado. Después de la tasa Google y la tasa Tobin, llegan nuevos impuestos. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ya ha anunciado que tienen previsto gravar los billetes de avión y el uso del plástico, 2 impuestos de nueva creación que se enmarcarían en el Plan Verde del Gobierno de coalición. Bueno, yo ya trasladé que estábamos explorando la fiscalidad medioambiental y hay varias ideas, varias propuestas que en los próximos días sacaremos a consulta pública. Bruselas alerta a España sobre el futuro de las pensiones, la deuda y el déficit. La Comisión Europea ha suspendido a España en la sostenibilidad de su sistema de pensiones a medio y a largo plazo. Desaprueba las intenciones del Gobierno de Sánchez, apuntando a que vincular las pensiones con el IPC supone un grave error. Eliminar ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones, salvo que se adopten medidas de compensación. Si los cambios con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 se hicieran de forma permanente y sin medidas de compensación adecuadas, el gasto en pensiones crecería significativamente y empeoraría la equidad intergeneracional en medio y largo plazo.
Una mujer de 78 años ha sido asesinada en Fuenlabrada, en Madrid, por su marido. Al parecer, el hombre apuñaló a la mujer en su casa y esta salió a la calle ensangrentada en búsqueda de ayuda y a los minutos se desplomó. Fue trasladada de urgencia al hospital y a su llegada ya había entrado en parada cardiorrespiratoria. Han intentado reanimarla, pero finalmente ha fallecido. El presunto agresor también fue trasladado al hospital en estado muy grave, con una puñalada en el abdomen y 2 en el cuello que él mismo se habría provocado. Un hombre mata a su esposa en el municipio sevillano de Aznalcóllar y después se suicida con esa misma escopeta. El asesinato se produjo esta medianoche en la vivienda familiar, en la casa donde también se encontraba su hijo pequeño de 4 años. Fueron los vecinos quienes llamaron a la Guardia Civil tras alertarse por el ruido de los disparos y también por el llanto del niño, que no paraba de gritar. El hombre había llamado a una de sus otras 2 hijas mayores, a la de 20 años, para contarle lo que acababa de hacer y posteriormente con esa misma arma se quitó la vida. No constan denuncias previas por malos tratos o que la víctima hubiese solicitado ayuda a los servicios municipales. Se han decretado 2 días de luto en señal de repulsa por lo ocurrido y se han suspendido los actos conmemorativos del Día de Andalucía. Reñido debate demócrata en Estados Unidos, un cara a cara que se ha producido este martes por la noche, a 4 días de que se celebren las primarias en Carolina del Sur. En el centro del mismo estuvo Sanders, que parte como favorito de las encuestas, por lo que se ha convertido en el objetivo de las críticas de sus rivales. Los reproches se centraban también en la incapacidad del candidato de poder vencer a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Pero no solo eso, también le atacaron por su plan de salud universal, por haberse opuesto en el pasado a cierta regulación de las armas y por reconocer los progresos sociales en países como China o en Cuba. Los disturbios que se están produciendo estos días en Nueva Delhi provocan ya la muerte de más de 20 personas. Otras 200 están heridas. Los enfrentamientos se deben a la nueva ley de ciudadanía que facilita la obtención de la nacionalidad india a personas no musulmanas de algunos países vecinos en los que los musulmanes son mayoría. Estos disturbios se están llevando a cabo entre grupos hindúes y musulmanes. Estos últimos consideran que la norma está sesgada contra ellos. Justo en los últimos días se ha producido la visita a la India del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. El Museo de Alma Mater de Zaragoza acoge una exposición inédita sobre el misterio de la Pasión. Hasta el próximo día 3 de abril se podrá visitar la Ruta de la Pasión, que se compone con obras del museo y de las cofradías zaragozanas. Con esta exposición, algunas de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa zaragozana se reúnen por primera vez en el museo con el objetivo de transmitir la Pasión de Jesús a través del arte de piezas del arzobispado y de las cofradías de la ciudad. Un total de 40 obras, algunas de ellas nunca expuestas, que abarcan un abanico de 5 siglos, desde el arte gótico hasta el siglo XX. La exposición estará hasta el 3 de abril, entonces habrá que desmontar los pasos para que puedan procesionar durante la Semana Santa. Nos hemos quedado sin tiempo, pero volvemos mañana a las 8:30 con mucha más información. Gracias y muy buenas noches.